Bueno, vamos a comenzar con el bloque de mecánica cuántica. Y comenzamos estudiando los fenómenos donde se pone en evidencia que la mecánica clásica falla. Uno de esos es la emisión de cuerpo negro. Bien, esta es la primera parte de ese tema. Principio, que es un cuerpo negro. Bueno, uno puede definir un cuerpo negro como un cuerpo que absorbe completamente toda la radiación que incide sobre él. ¿Está bien? Es decir, cuando una radiación incide sobre un objeto, sobre un cuerpo, estoy hablando de radiación electromagnética, no de radiación radiactiva, de rayos alfa ni de esas cosas. Simplemente pueden pensarlo como luz, como que estoy hablando de luz. Cuando la luz incide sobre algo, parte de esa luz, por ejemplo, se refleja, seguramente. Parte se absorbe, parte se refleja. Bueno, el cuerpo negro se define como algo que absorbe completamente toda la luz que yo envío sobre él, que incide sobre él, ¿está bien? Bueno, obviamente que no existe eso en la naturaleza, ¿no? El absorbente perfecto. Bueno, cuando el cuerpo absorbe esa radiación, puede ser que levanta la temperatura hasta que se estabilizaría en una determinada temperatura, o sea, hasta que alcance el equilibrio térmico, y a partir de ahí la temperatura no sube más. Entonces uno deduce que cuando está en el equilibrio térmico, si su temperatura no deja de cambiar, entonces toda la energía que está absorbiendo la está emitiendo también, o la reemite. Entonces también es un emisor perfecto. ¿Está bien? Bueno, un cuerpo negro simple podría ser simplemente una superficie pintada de negro. Un cuerpo negro un poco más elaborado, que cumple con esta regla de que es un absorbente perfecto y también un emisor perfecto, podría ser una cavidad como la que se muestra acá en el dibujo, donde la cavidad internamente está pintada, por ejemplo, de color negro, y cuando entra luz se va reflejando parte de esa luz sucesivamente hasta que ya no hay más reflejo, o sea que toda la luz la absorbió este cuerpo, la absorbió el interior de esta cavidad. ¿Está bien? Bueno, si uno pusiera un detector mirando hacia adentro del cuerpo negro, hacia adentro de la cavidad, y graficaría la energía que sale de acá en función de la longitud de onda, obtiene esta curva que está acá. En realidad, si uno quiere ir más al detalle, lo que está graficado acá es la densidad espectral de energía. Esa densidad espectral se define como la energía dividido el volumen, hasta ahí es una densidad de volumen, de una densidad de energía, ¿no? Energía sobre volumen. Pero además la divido por la frecuencia. Entonces ahí adquiere el nombre de densidad espectral. Entonces cuando uno levanta esa curva, obtiene esto que está acá. Esto se llama espectro de emisión, esta curva característica. ¿Está bien? Y lo que se ve es que esta curva no depende del material con el que está hecho el cuerpo negro, no depende en absoluto del material, sino que depende solamente de la temperatura que alcanza en el equilibrio. Bueno, en realidad la curva, si uno la mira y cambia la temperatura y va levantando las sucesivas curvas, se encuentra esto. Por ejemplo, esto es un ejemplo de radiación de cuerpo negro a 3000 grados Kelvin, es esto que ven acá, 4000, 5000.
6000. Fíjense que en todas las curvas, esta es la temperatura que corresponde a la fotosfera solar, fíjense que en todas las curvas hay un máximo, tienen un máximo, y hay una longitud de onda asociada a ese máximo. Por ejemplo, si un cuerpo negro está a 6000 grados Kelvin, emite de esta manera, como se ve acá, todavía no sabemos qué forma funcional tiene esto, pero emite de esa manera, y su máxima potencia o su máxima energía la emite en esta longitud de onda. ¿Está bien? Bueno, nótese también que a medida que aumenta la temperatura, el máximo se va desplazando, en este caso es a la izquierda, hacia las longitudes de onda más cortas, o sea, hacia los colores más violetas, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando aumenta la temperatura, va aumentando el máximo. La máxima energía se concentra en longitudes de onda cada vez más cortas, o sea, en colores que van tirando al violeta, por decirlo de alguna forma. Y lo que se mide, después esto se deduce también, pero por ahora lo que se midió es que ese lambda máximo está ligado con la temperatura de esta manera. Esto se llama ley de desplazamiento de Wien. Es el desplazamiento de los máximos, ¿no? Se van desplazando, se van corriendo hacia la izquierda. Lo que también se observa es que la potencia total irradiada, esta R es la potencia por unidad de área, por ejemplo, watts sobre metros cuadrados, de energía que se irradia en todas las frecuencias. O sea, si uno suma la energía, supongamos la luz blanca solar, uno sabe que está compuesto de varios colores. Si uno suma la energía que tiene el rojo más la energía que tiene el azul, etcétera, suma las energías de los infinitos colores que hay ahí, le da esta cuenta, ¿no? Obviamente no en energía, sino pensado en potencia, ¿está bien? Le da esta cuenta. O sea que, vuelvo a repetir, si sumo la potencia que larga en azul más la potencia que larga en verde, etcétera, etcétera, me da una cosa así. Se ve experimentalmente que esa potencia está relacionada con la cuarta potencia de la temperatura. Esa se llama la ley de Stefan Boltzmann. Entonces tenemos hasta ahora dos cosas: el desplazamiento de Wien, que relaciona la longitud de onda a la cual se emite la máxima potencia, y tenemos la ley de Stefan Boltzmann, que me relaciona la potencia emitida con la temperatura. ¿Está bien? Perfecto. Hay emisiones que se asemejan a la del cuerpo negro. Por ejemplo, lo que se ve acá en punteado sería cómo emitiría el Sol si fuese un cuerpo negro a la temperatura a la que está el Sol en su superficie, o sea, más o menos unos 6000 Kelvin. Pero bueno, el Sol no emite en esta forma de cuerpo negro perfecta, sino que la emisión es lo que se ve aquí abajo. Porque el Sol no solamente emite porque está caliente a una determinada temperatura, sino que hay otros procesos que influyen en la emisión de su radiación y también en la absorción de la radiación que emite. Está bien, porque la superficie solar emite radiación, pero después esa radiación tiene que pasar por la corona solar. Entonces ahí se puede absorber radiación, etcétera. Es complicado el proceso. Esta es la energía que llega a el exterior de la Tierra, o sea, donde termina la atmósfera.
por decir de alguna forma, ¿no? Pero la energía que llega a la Tierra se diferencia más de lo que sería un espectro de cuerpo negro, que es este punteado. Fíjense lo que es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía atraviesa la atmósfera y la atmósfera, que es una mezcla de gases, va absorbiendo diferentes colores. Por ejemplo, lo que se nota es que esta longitud de onda prácticamente no llega a la Tierra. O sea, se la absorbió la atmósfera. Lo mismo esta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, esa es una emisión entonces que se asemeja a la de un cuerpo negro, pero bueno, no lo es. Después hay, obviamente, otras emisiones que no tienen absolutamente nada que ver con la de un cuerpo negro. Si yo agarro esta lámpara a baja temperatura, emite una luz muy blanca. Si uno hace la cuenta, le da, porque recuerden que hay una relación entre la longitud de onda y la temperatura, le da que esto debería estar, no sé, a 10.000 grados para emitir esa luz tan blanca. Pero el vidrio no está a 10.000 grados ni mucho menos, está mucho menos que eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta bombilla no emite por calor, o sea, no emite por el solo hecho de estar a una cierta temperatura. Emite por otros procesos. En este caso los procesos es que se descarga electricidad en un gas que contiene mercurio, europio y terbio. Entonces acá las longitudes de onda que se emiten están relacionadas con esos compuestos químicos que tiene la lámpara adentro. También algún puchito colabora el argón, porque también tiene argón. Pero, claro, la lámpara, no sé, se calentará a 40 grados estas lámparas, no más que eso. Tiene una emisión de cuerpo negro parecida a cuerpo negro a esa temperatura, pero no es la emisión, digamos, predominante, ¿no? Uno ve que la lámpara está prendida no porque está a 40 grados, porque algo a 40 grados no ilumina, y sin embargo esto ilumina un montón. O sea que hay otros procesos. No toda la radiación que se emite tiene que ver con el cuerpo negro, ¿no? El cuerpo negro es la emisión debida a la temperatura exclusivamente. Piensen entonces que todos los cuerpos, por estar a cierta temperatura, por estar a más que cero absoluto, el cero absoluto son 273 grados bajo cero, todos los cuerpos emiten radiación, por el solo hecho de no estar al cero absoluto, mejor dicho. Bien. Algunos desarrollos tecnológicos relacionados con este tema. Bueno, acá ven estas cámaras, como la que se ve acá, que es una cámara termográfica. Esta cámara recibe la luz, el aparato, ¿no? Recibe la luz y mide para qué longitud de onda está la máxima emisión. Y de ahí saca la temperatura, porque esta habíamos dicho que era la ley de desplazamiento de Wien. Si yo paso la temperatura de este lado, lambda pico queda acá abajo. Así que, por ejemplo, si yo acá en este punto conozco cuánto vale lambda pico, saco la temperatura. No sé, acá tiene aplicaciones médicas. Por ejemplo, acá se ven los dos pies de una persona y, no sé, la zona roja acá está a 34 grados y la verde está a 31 y esta entonces está inflamada, ¿no? O acá el técnico está revisando cuál de estas llaves termomagnéticas está caliente, ¿no? Acá le da una idea de la temperatura en la llave, porque por ahí puede estar fallada. Bueno, y acá también se analiza la distribución de temperatura de una lamparita de bajo consumo y de una lámpara común. Esto que ven acá es un cuerpo negro en la vida real, o sea, un aparato que uno lo va a comprar, que se llama cuerpo negro, pero obviamente no es una simple cavidad, ¿no? La cavidad está, porque es esto que ustedes ven acá, esta es la salida de esa cavidad, pero ahí adentro hay una cavidad que está
sometido a una temperatura muy constante, que es la que genera todo este aparaterío, ¿no? Es difícil hacer eso, no es fácil lograr una temperatura estabilizada hasta en la 10º de grado centígrado. Y este es el detector de esa radiación con el que uno puede levantar el espectro. Bueno, es un cuerpo negro moderno, digamos, que cuesta mucho dinero. No es una sencillita cavidad con un agujerito, ¿no? Eso es lo que digo. Sobre un mechero para calentarla, por ejemplo. Y esto que ven acá es el material negro jamás creado, o sea, este que ven acá. Ese fue un trabajo que duró varios años, porque arrancó en el 97 y recién en el 2014 lo pudieron lograr, y son todo un apilamiento de nanotubos de carbono, o sea, tubitos de carbono que son 10.000 veces más delgado que un cabello humano, y donde esos tubos reflejan solamente el 0,045% de la luz. Esto es todo este cuerpo negro. Y eso es 200 veces menos de lo que, por ejemplo, refleja el carbón. Porque el carbón ustedes lo ven negro, por ahí no refleja la luz blanca, pero refleja en otra longitud de onda. Entonces el carbón en total refleja como un 10%. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la aplicación tecnológica de esto? Lo que ustedes ven acá son imágenes de un telescopio. Imágenes de un telescopio. Sobre una galaxia. Entonces, esta está tomada con un telescopio que tiene un tubo, y ese tubo está pintado internamente con una pintura negra, muy negra, que tiene esta marca comercial, que es la que se utiliza para pintar telescopios. Estoy hablando de telescopios de alta tecnología, ¿no? Telescopios de los observatorios. ¿Por qué? Porque si el tubo no fuese negro, la luz que entra al tubo o que pega en el tubo se refleja y incide en la pantalla que está tomando la imagen, entonces la contamina. Ustedes pueden ver acá que esta parte central es como que está recibiendo mucha luz. Esta luz que recibe la parte central, que acá no está, y que tapa detalle de la imagen, es la que refleja el tubo del telescopio. Bueno, cuando el telescopio se lo pinta en vez de con la pintura normal, que es una excelente pintura bastante absorbente, se lo pinta con esta nueva sustancia, por llamarlo de alguna forma. Fíjense la imagen que se obtiene, ¿no? Donde se ve el detalle de la galaxia mucho mejor. Bueno, eso es una aplicación tecnológica de lo que es cuerpo negro, para que vean que no es solamente un tema académico, ¿no? O sea, tiene aplicaciones tecnológicas. Bien. Ahora vamos a pasar a comentar un poco el desarrollo teórico del cuerpo negro. Entonces, les voy a pedir que vean la segunda parte del video, donde vamos a hablar de la ley de Stefan Boltzmann, la explicación clásica de esa ley de Stefan Boltzmann, que era esta ley, ¿no? La que me decía que la radiancia, la irradiancia, la potencia por unidad de superficie va con la cuarta potencia de la temperatura. ¿Está bien? Bueno, esa ley Boltzmann es la ley de Stefan, que la explica Boltzmann utilizando la termodinámica estadística clásica, que en ese momento tampoco existía la cuántica, usando la termodinámica estadística que él mismo había desarrollado. Entonces, lo que viene ahora es una deducción de eso, y después vamos a hablar en otro video de la densidad espectral, o sea, vamos a hablar de
cómo se intentó deducir esta curva, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma funcional de esta curva? Porque en esta curva la energía obviamente depende de la temperatura. Acá se ve mejor, ¿no? La energía depende de la temperatura, pero también depende de la frecuencia. Entonces, ¿cómo es la dependencia? Eso es lo que se está buscando. Tema difícil, complicado. Complicado que cuando se lo intentó explicar utilizando la mecánica clásica, se llegó inmediatamente a un absurdo. Bueno, entonces para explicar eso, Planck, primero eso lo intentan explicar estas dos personas, Rayleigh y Jeans, utilizando argumentos clásicos. Por ejemplo, digo, la cavidad que emite radiación. ¿Por qué emite radiación? Digo, bueno, yo la radiación que veo salir de la cavidad veo que no depende del material con el que está hecha la cavidad. O sea, si yo agarro una cavidad de hierro o una cavidad de aluminio, no sé, o una cavidad de madera, la curva, el espectro, esa curva que estoy tratando de explicar, no cambia su forma, es la misma. O sea, si un pedazo de vidrio, una cavidad de vidrio está a 30 grados bajo cero, la cavidad de madera está a 30 grados bajo cero y la cavidad de hierro está a 30 grados bajo cero, cuando yo levanto el espectro es el mismo para los tres materiales. Entonces, claro, se empezó a sospechar que la radiación entonces no tenía, el proceso de emisión no tenía nada que ver con el átomo. ¿Por qué? Porque los átomos de esos tres materiales son distintos. Entonces, si el proceso tiene que ver con los átomos, los espectros deberían ser distintos. Y no lo son. Y no lo son. ¿Está bien? Entonces, estas personas, Rayleigh y Jeans, atribuyen el fenómeno no a los átomos, sino a otra cosa, que son los electrones, que son los mismos tanto en el hierro como en la madera, como en el vidrio, como en cualquier otro material. Entonces él pensó que en la pared interna de la cavidad esos electrones estaban ahí oscilando. Todavía no había un modelo de átomo, así que se pensó que esos electrones estaban oscilando como si fuera que son una pelotita unida a un resorte. El electromagnetismo, que ya estaba desarrollado en 1850 de la mano de Maxwell, explicaba perfectamente que una partícula acelerada emitía radiación. O sea, esos electrones oscilando como están acelerados, ¿no? Como una masa unida a un resorte, al estar la masa sometida a una fuerza, está acelerada, ¿no? Entonces, los electrones emitían radiación porque estaban acelerados. Esa radiación generaba dentro de la cavidad ondas estacionarias. ¿Está bien? Después vamos a volver con esto, pero antes de terminar esta primera parte del video, aclaro eso. Entonces, los electrones, a modo de osciladores, que están en la pared de la cavidad, generan ondas estacionarias. O sea, ondas electromagnéticas estacionarias. Esas ondas electromagnéticas estacionarias es la que yo mido cuando pongo un detector en el hueco de salida de la cavidad. Yo estoy recibiendo energía de esas ondas. ¿Está bien? Bueno, entonces hubo que ver cómo hacer la cuenta para calcular esa energía. Y eso fracasó.
fracasó rotundamente. Y después de que fracasó rotundamente, claro, la gente se empezó a preguntar cómo hacer esa cuenta. Entonces, para hacer esa cuenta fue que Planck tuvo que cuantificar, o sea, suponer que la radiación que emitían esos electrones, estaba cuantificada. ¿Está bien? Bueno, y así nace la mecánica cuántica. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos inmediatamente en el otro video, empezando por la deducción de Boltzmann, de la ley de Stefan Boltzmann, y después en ese mismo video seguiremos con la deducción clásica que hace Rayleigh-Jean, y que cuando hace esa deducción clásica se llega a un absurdo que se denominó catástrofe del ultravioleta. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí.